Bueno, el año pasado fue un año realmente flojo en cuanto a la procuración de órganos, porque nos encontramos sin coordinadores hospitalarios de trasplante. ¿Quiénes son los coordinadores hospitalarios de trasplante? Estos médicos de terapia intensiva, especialistas en terapia intensiva, que trabajan en las terapias intensivas y que son los que detectan primero los potenciales donantes, o sea, pacientes con muerte encefálica. Al no tener estos potenciales donantes, hubo mucha menor cantidad de operativos, de iniciación de un operativo que arranca con una denuncia, con un aviso, llamémosle así, siempre se dijo denuncia, pero en realidad es un aviso de que existe un potencial donante, una advertencia que hay un donante en tal terapia intensiva. Este año, si Dios quiere, vamos a tener 3 o 4 coordinadores hospitalarios y en esto estamos trabajando con el Hospital Pablo Soria. Y mañana justamente tenemos con el director del Hospital Pablo Soria, que es el hospital donante, una reunión para coordinar qué personas van a ser las encargadas dentro de las terapias intensivas para ser las que coordinen las acciones dentro de aquellos pacientes que están gravemente enfermos y con muerte encefálica y que evolucionan a la muerte en definitiva. Estas personas, van a salir de los mismos hospitales, obviamente de las mismas unidades que uno pretende que sean una actividad hospitalaria el tema del trasplante y no una actividad parahospitalaria, no una cuestión que viene el INCUCAI porque todo dejó de pertenecer a la medicina, sino es parte misma el seguimiento de la atención hospitalaria, porque estamos brindándole la atención a un montón de personas que se encuentran en lista de espera y que si uno abandona el tema de la procuración, pierde la oportunidad estas otras personas que se encuentran en lista de espera. O sea que es primordial que el inicio sea fuerte y siempre sea en las terapias intensivas, ¿no? Hay mucha gente esperando en Jujuy. ¿En qué tenemos los renales son los mayores en todo el mundo en general, pero en Jujuy en particular, 163 personas renales. ¿Alguno urgente que está en no tenemos emergencias en este momento de renales, pero pueden aparecer. ¿Cuáles son las emergencias en renales que están bajo diálisis? Son los pacientes aquellos que han tenido el último acceso vascular, quiere decir que están en hemodiálisis por 3, por 5, por 7 o más años y le han ido cambiando los catéteres porque se le taparon de acá a otro brazo, al cuello, al otro lado, y ya no hay acceso venoso por donde seguir poniéndolo en contacto con la máquina que le ayuda a sobrevivir y a reemplazar su riñón. Cuando se le tapó ese último acceso vascular, ese paciente pasa a ser una emergencia nacional porque no tenemos cómo hacer para intercambiar sus desechos orgánicos con los normales, digamos, ¿no? Entonces, esa pasa a ser una emergencia. En riñón no hay tanto problema. En hígado generalmente se plantean los problemas de emergencia nacional. Tenemos 3 pacientes hepáticos en este momento inscriptos. En definitiva, para órganos hay 166 personas y 44 córneas. Son personas ciegas solamente por lesión corneal, no lesiones de la retina, no lesiones del cristalino, sino lesiones de la córnea, que es la primera película que cubre al ojo, la puerta de entrada a la luz, como siempre decimos, y que por miles de problemas, ya sea porque estuvieron trabajando con fuego, con soldadura sin máscara, con cal viva, etcétera, con una espina y lesión de la córnea, genera este tipo de problemas. Las infecciones virales, los herpes, etcétera, dan lesión de córnea y lo dejan ciego. Todo el resto del aparato ocular y el resto neurológico está perfecto, pero no tiene la puerta abierta a la luz, que es la primera película de milímetros, que es córnea, y que la verdad que con un fallecido, aún en el domicilio que sea donante, acá no necesitamos el tema de muerte encefálica porque la córnea tiene un periodo de isquemia que es de 6 horas. ¿Qué quiere decir esto? Que aún detenido el corazón con la muerte convencional, la inerme, ocurrida en la calle, ocurrida en la vía pública, ocurrida en la casa, en la sala de los hospitales, ese paciente que no tenga una contraindicación infecciosa, obviamente, SIDA, hepatitis, etcétera, ese paciente que acaba de fallecer, ese cadáver, es tranquilamente donante
puede ser donante de córneas y salvar a 2 de estos 44 ciegos por córneas. Claro. Entonces, es una tarea de concientización entre el personal sanitario y, por supuesto, la población también. Saber, nos han llamado por teléfono, mi mamá era donante, ha fallecido, la tengo en cama, sucede hace 3 o 4 años. Nos ha sucedido esto y uno tiene tiempo de mandar al especialista, va el oftalmólogo, ablaciona las córneas y no hay que hacer muchos movimientos más, digamos, se extrae sangre para hacer análisis de saber que no tenga una infección este potencial donante y se extraen las córneas y bueno, esto es lo que pretendemos hacer en el Hospital Pablo Soria y creo que es un programa totalmente viable siempre que nos pongamos de acuerdo los profesionales. Claro, bien. Recién nos comentaba, doctor, también otro beneficio que se viene para aquellos que están a la espera de un trasplante o de alguna donación, una credencial, ¿no es cierto? ¿Cuáles son los principales beneficios y de qué manera va a funcionar? Es una credencial que se le otorga una protección integral para el que está en lista de espera o al que ha sido trasplantado, los dos. Bien. Por lo tanto, para estar en lista de espera o haber sido trasplantado, figuran en el SINTRA, que es el registro informático de trasplante nacional. De tal manera que de ninguna forma se podría, qué sé yo, falsificar esta credencial. Es una credencial donde figura el nombre de la persona y está firmada por la directora del INCUCAI, la doctora Baqué, que es la actual directora del INCUCAI, y mi firma, lleva las 2 firmas. Esto es para transporte gratuito, si tiene que ir a algún otro sitio para hacer un estudio, puede ir con acompañante gratuito, siempre que lo amerite la situación. También es para medicación absolutamente gratuita, es decir, puede gestionar con esta credencial en su mutual la adquisición de absolutamente todos los productos que consumen por hipertensión, etcétera, diabetes, lo que fuere, 100% gratuito. Y también conseguir trabajo en el Ministerio de Trabajo, inscribirse, se tiene que inscribir en realidad en el INCUCAI para que el INCUCAI haga una distribución acerca de qué es lo que sabe hacer esta persona, qué puede hacer, en qué se podría desempeñar y en caso de no poder trabajar por invalidez pedir una pensión. Todo esto es una ley nacional y está Jujuy adhirió a la ley nacional, o sea que está vigente, estamos entregando las credenciales y bueno, es una ayuda grande para gente que está con muchas dificultades, ¿no? de salud, de poderse transportar, de poder llegar a los centros de evaluación para trasplante, etcétera. Así que creo que es una muy buena noticia para este gran número de personas que se encuentran en estas condiciones. Doctor, la última de mi parte. Alguien que quiere ser donante, ¿puede simplemente decirlo, por ejemplo, cuando va a hacer el trámite del carnet de conducir, ahora del documento si alguno va? ¿Es tan sencillo o hay que requerir algún paso más? No, no hay ningún paso más que hacer, que decirle ni siquiera al registro civil ni al CUCAI Jujuy, solamente manifestarlo en voz alta y francamente a su familia, a sus seres queridos, con eso alcanza. No hay que hacer ningún trámite. Aparte existe la ley del presunto donante, que significa que el que nunca dijo no soy donante, quiere decir que dijo sí. ¿Y qué pasa si un familiar dice no? Ahí tenemos problemas, porque existe también la última voluntad. Manifestación de última voluntad, cosa que no lo podemos corroborar. Si el familiar nos dice, a mí me dijo hace 5 días que no sería donante, no tenemos manera de corroborar y tenemos que aceptar. Obviamente, a mí me cuesta mucho usar la palabra ley cuando se habla de donación, porque la ley es coercitiva siempre. Claro, no debe ser. Es decir, cuando uno va a pagar impuestos a la municipalidad, lo paga porque hay una ley, porque tenés que pagar. Sí. Y la donación es una cuestión de solidaridad. Entonces uno pretende que, si uno tiene la convicción de ser donante, sabiendo que puede hacerle el bien a mucha gente después de muerto, hay que manifestarlo a sus seres queridos, decir firmemente, soy donante, si a mí me pasa algo, esa es la famosa frase que uno usa, yo soy donante, sepan que soy donante, no hagan todo lo posible para que mis órganos lleguen a algún lugar que sean útiles. Con eso alcanza, no hay que inscribirse en ningún sitio. Pero claro,
decirle a personas que son allegados, es decir, a la esposa, al hijo, a la mamá, Gente de confianza. a los digamos. hermanos, claro, a los que son responsables directos, ¿no? Bien, clarísimo. Doctor, muy importante esto y para que todos los conozcamos, ¿no? Ser donante puede salvar muchas vidas y me parece que este es el mensaje. Así que muchísimas gracias por venir. Gracias a ustedes porque me permiten poder difundir esta temática. Gracias.